Hola, profe, ¿bien? ¿Y usted? Vienen aquí cansados. Ha sido un día muy ocupado, no he parado en ningún momento. Así que esta es la última actividad del día, pero con Y ánimo. después descansar. Qué bueno. Ya, les voy a compartir hoy día. Miren, ayer nosotros tuvimos unas preguntas sobre el acuerdo de unión civil, ¿no? Y creo que era importante que nosotros lo revisemos con un poquito más de detalle. Entonces hoy día traje una clase especial donde yo les voy a hablar de este acuerdo de unión civil, desde su concepto, les voy a hablar de las características y les voy a ir hablando sobre ciertas características excepcionales y cómo esto se relaciona con lo que nosotros estudiamos en Derecho de Familia cuando estudiamos la institución del matrimonio. Así que les voy a compartir el PPT que traigo para que lo podamos revisar. Yo creo que es importante que conozcan esta institución porque yo creo que va a ser muy utilizada, sobre todo, yo creo que de ahora en adelante, por las parejas más jóvenes que quizás ya tienen un rechazo por la institución del matrimonio. Entonces, el acuerdo de unión civil. Todos tenemos quizás algunas nociones, algún entendimiento a qué nos referimos cuando hablamos de este acuerdo de unión civil y sabemos de qué se refiere. Esto nosotros ya sabemos que fue regulado por la ley de 1830 y nos dice en su artículo 1 que el acuerdo de unión civil es un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común de carácter estable y permanente. Y la norma además nos agrega que los contrayentes nosotros los denominamos como convivientes civiles. Y aquí les pregunto, ¿recuerdan la definición de matrimonio? ¿Se diferencia este artículo 1 en algún grado con la definición de matrimonio? ¿Que se acuerdan que estaba definido en el artículo 102? Que es un contrato solemne, profe, entre un hombre y una mujer. Ya que es un contrato solemne entre un hombre y una mujer, y ahí hay una diferencia con el acuerdo de unión civil, ¿no? Sí. Donde se permite que sea entre dos personas que comparten ya. ¿Y otra cosa común o diferente entre ambos? Que es un contrato, sí, entre dos personas, sí, pero la diferencia es que aquí me permite que pudieran tener el mismo sexo, y me habla de esto de regular los efectos jurídicos derivados de esta vida afectiva en común, ¿no? Que si bien el artículo 102 cuando me habla de matrimonio, me habla de estos deberes de fidelidad, de procrear, etcétera, con toda la discusión que nosotros dábamos en el momento cuando revisamos el contrato de matrimonio. Y me habla de esta relación afectiva en común de carácter estable y permanente cuando hablamos de esta idea del acuerdo de unión civil. A mi parecer es muy similar a cómo se regula el matrimonio y de hecho me gusta más la definición que tiene el acuerdo de unión civil que la definición que nosotros tenemos de matrimonio en el artículo 102 del Código Civil. Derivado entonces de este concepto que nosotros estamos revisando ahora, podemos, a lo mismo que hacíamos cuando revisábamos el matrimonio, entender que tiene determinadas características. ¿Cuáles son estas características? Que en algunos casos es coincidente con el matrimonio. Es un contrato. La ley, al igual que en el matrimonio, califica este acuerdo de unión civil como un contrato. No obstante, la calificación que hace la ley, aquí también cobra aplicación la discusión que se da en el matrimonio en cuanto a si este es verdaderamente un contrato o se trata de un acto de Estado. Recuerdan que nosotros dábamos este debate cuando hablábamos del matrimonio y si podíamos verdaderamente considerarlo un contrato, y también hablábamos de la posibilidad de considerarlo una institución jurídica, que también era una posibilidad dentro de todas las posibilidades que nosotros revisamos. No obstante, entonces, esta calificación nosotros podemos también dar esta discusión en esta idea del contrato de acuerdo de unión civil. Además, este es un contrato de carácter solemne. ¿Y por qué es de carácter solemne? Porque para que se pueda realizar, requiere de la participación y la presencia de un oficial del registro civil. Y en esto también es coincidente en algún grado con la institución del matrimonio. Por otra parte, y esto sí diferencia a este acuerdo de unión civil del matrimonio, es que este es un contrato que pueden celebrarlo dos personas de igual o distinto sexo. La definición de este acuerdo de unión civil nos pone en evidencia esta primera gran diferencia entre el matrimonio del artículo 102 del Código Civil que une, y esta otra definición que me da la posibilidad de que puedan contraer este vínculo personas del mismo sexo.
y que finalmente tiene que ver con la misma motivación de la dictación de la norma con respecto a clarificar la situación patrimonial, así también como sentimental, de las parejas del mismo sexo que necesitaban contraer algún vínculo, bueno, de hecho lo que buscan es contraer el vínculo matrimonio, pero se crea esta especial circunstancia del acuerdo de unión civil. Esto además nos trae otras diferencias relevantes que podemos ver de este acuerdo de unión civil con respecto a la idea del matrimonio. El acuerdo de unión civil se le puede poner término de forma unilateral sin resolución judicial que así lo declare. Y aquí les pregunto, ¿qué sucede en el matrimonio? ¿Cómo nosotros podríamos darle término a la institución del matrimonio? ¿En Chile podemos? Sí, profe. A través Con de, nulidad. sí, nulidad y divorcio. A través de la nulidad y el divorcio podríamos dar término al vínculo matrimonial. Sí, matrimonial. Y el divorcio es relativamente nuevo, ¿no? Este divorcio vinculante. Claro, hace poquito, sí. Ya ha pasado un buen tiempo, pero bastante nuevo para toda la institución del matrimonio. Sí. A pesar de ello, la definición de matrimonio que nosotros conocemos del artículo 102 me mantiene esta idea de que el matrimonio sigue siendo como a perpetuidad, no pareciera que pudiera terminarse a pesar de la existencia de esta ley de divorcio vinculante. Y aquí yo le estoy mencionando que este acuerdo de unión civil, ya que se produce una diferencia importante entre ambas instituciones, me permite que de forma unilateral y sin resolución judicial yo pueda dar término al matrimonio. Ustedes me dicen correctamente que yo puedo dar término al matrimonio a través del divorcio. ¿El divorcio puede ser de carácter unilateral dentro de lo que nosotros hemos revisado hasta esta parte? No, profe. ¿No puede Hay ser? uno que se va a denominar unilateral, pero tiene que reunir ciertos requisitos. Ya, bien. ¿Cómo sería ese divorcio que se llama unilateral? El de, ay, se me olvida el otro. No importa que se equivoquen, sino que solamente cuál sería como la diferencia o los requisitos que se me piden en el divorcio unilateral. Ahí tienen que haber estado separados de hecho, tienen que contar con la documentación que les acredita esa separación durante un determinado tiempo. Hay ciertas causales también por las cuales se puede pedir, entre ellas, por ejemplo, la infidelidad o BIF. Claro, cuando nosotros hagamos esta como... Porque recuerden que en el divorcio, pues también es importante para que lo recordemos, que nosotros teníamos que distinguir entre el divorcio remedio y el divorcio culposo. En el caso del divorcio culposo, nosotros no se nos exige el periodo de tiempo de cese de la convivencia, ¿no? ¿Por qué? Por las causales de carácter grave que infringen esta debida confianza que uno tiene en el matrimonio, que es el divorcio culposo. Y por el otro lado, el divorcio remedio. Y cuando hablamos del divorcio remedio, nosotros encontramos el divorcio tanto de carácter unilateral como de mutuo acuerdo. Cuando hablamos del de carácter unilateral, lo que se exige, o lo que a nosotros nos interesa en esta discusión, es que nos piden 3 años de cese de la convivencia, para yo poder unilateralmente solicitar el divorcio. Y en el caso del divorcio de mutuo acuerdo, también se me pide un periodo de cese de la convivencia, pero debe ser de 1 año, cuando están ambos cónyuges de acuerdo. Entonces, nosotros lo que estamos conversando ahora es que en este acuerdo de unión civil, otra diferencia importante con el matrimonio, es que me permite que de forma unilateral y sin resolución judicial, a diferencia del divorcio, yo pueda dar término a este vínculo, a esta unión de carácter civil. ¿Y eso qué les parece? Por ejemplo, que alguien unilateralmente pueda terminar este contrato solemne. Que el legislador no le da la misma relevancia a esta unión civil en comparación a cómo estima el matrimonio, también la carga histórica. A cómo Y estima por lo que y como lo conservador, ¿no?, de la institución cuando hablamos del matrimonio en Chile. claro. Porque les comento, y creo que se los comenté cuando revisamos matrimonio, que yo había estado en un seminario que hablaba de derecho de familia, y mencionaban que en otros países en Europa es posible que los matrimonios terminen también por un acuerdo, por la voluntad unilateral de uno de los cónyuges y sin resolución. Incluso creo que en Francia, no sé si ya existía la norma o estaba en proyecto de que uno pudiera ir incluso a la notaría a terminar el matrimonio. ¿Qué opinan de eso, que uno pudiera ir y dar término de forma unilateral al matrimonio? ¿Está bien? ¿Está mal?
porque me gustaría conocer la opinión de ustedes. ¿Ustedes creen de que el matrimonio debiera poder terminarse de esa forma unilateral? Por ejemplo, en un trámite ante notaría. Pues voy a dar mi opinión ya que nadie habla en este curso. Ya que están todos muy claros. Claro. Bueno, yo pienso que está bien. O sea, quizás mi forma es muy progre o mi pensamiento muy liberal, pero yo creo que está bien. O sea, quizás sí tendría más regulación o pediría como ciertos requisitos en el tema patrimonial y en el tema de los hijos. Muy bien, muy bien. Ahí tendría cuidado, pero no haría mayor reparo en si dos personas que en un momento quisieron estar juntas ya no quieren estar juntas. Perfecto, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, Camila, porque yo también soy como más progre en esa forma de ver las cosas y no tengo una vista como conservadora del matrimonio. Y si dos personas ya no quieren estar juntas, creo, y una de ellas ya quiere dar término a ese vínculo, no existe razón alguna para que se mantenga por largo tiempo. Entonces, por eso, entendiendo que este acuerdo de unión civil, yo entiendo que lo pongan de esta manera y espero que el matrimonio avance también hasta ese punto, porque estamos hablando de un contrato de familia que no debiera tener estos ribetes conservadores que nosotros le damos o que generalmente se le da por parte del derecho y por parte de la comunidad en general. Pero eso es una opinión hasta ahora, pero pareciera que el derecho va para ese lado, por lo menos el derecho, o sí, yo podría decir derechos más avanzados que el nuestro en derecho de familia, y ya han avanzado sobre este punto, solamente preocupándole lo que me indica Camila, es decir, preocuparse de los derechos patrimoniales de los cónyuges, o en este caso de quienes participan de este acuerdo de unión civil, y qué sucede con los hijos y con los derechos de estos hijos nacidos en este vínculo. Más allá de eso no nos debiera preocupar este tema en particular. Otra característica importante que nosotros podemos hablar de este acuerdo de unión civil es que no hay obligaciones o deberes de carácter personal, salvo el deber de ayuda mutua. Y en eso se diferencia nuevamente con el matrimonio, donde nosotros realizamos una serie de deberes, el deber de fidelidad, que nosotros conversábamos cuando veíamos el matrimonio. Aquí solamente me habla de esta idea de ayuda mutua, y esto tiene que ver con la noción de este acuerdo de unión civil de vivir juntos. Otra cosa que también lo diferencia del matrimonio es que el régimen patrimonial supletorio en el acuerdo de unión civil es el de separación total de bienes, pudiendo pactarse una especie de régimen de comunidad. Es decir, cuando nosotros hablamos del acuerdo de unión civil y cómo se regula el patrimonio, a diferencia del matrimonio, lo que rige de forma supletoria, si las partes nada dicen, es la separación de patrimonios. Y ahí es una regla absolutamente diversa a lo que nosotros veíamos en matrimonio. Y también permite, en su caso, cuando se quiera escoger una opción, escoger una especie de régimen de comunidad. Y no estoy hablando de la participación de los gananciales que nosotros revisábamos cuando vimos matrimonio, sino que estoy hablando de un régimen especial de comunidad que se parece mucho a lo regulado en comunidad del Código Civil, con las mismas quejas o con los mismos problemas que le veía a la comunidad. Yo les comentaba en su momento que en general a nuestro Código Civil no le gusta que los bienes se mantengan proindivisos, no le gusta que los bienes se encuentren en comunidad, sino que le gusta que estén radicados en el dominio de una persona individual, ¿no? Que conversamos hace un rato. Estos serían los dos únicos probables regímenes patrimoniales que pudieran tenerse en este acuerdo de unión civil. Otra de las características importantes de este contrato de acuerdo de unión civil es que las dos personas que suscriben este contrato deben compartir un hogar. Y así lo requiere el mismo artículo 1 de esta ley, que define el acuerdo de unión civil como un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar. Según un profesor, Barrientos, podría estimarse que es un presupuesto para celebrar este acuerdo el que las personas que lo concluyan, que lo realicen, ya compartan un hogar. Y esto también tiene que ver esto del que ya compartan un hogar, y una de las motivaciones para la dictación de la ley de acuerdo de unión civil, que era poder regular las relaciones de las personas que ya llevaban mucho tiempo de convivencia y que por alguna razón no habían decidido contraer el vínculo matrimonial y querían tener otra opción. Y por supuesto, porque este acuerdo de unión civil regula las relaciones entre personas del mismo sexo que en nuestro país no permiten que puedan contraer el vínculo matrimonial. Otra característica de este acuerdo de unión civil es que no puede estar sujeto a plazos. El acuerdo de unión civil es un contrato puro y simple, y esto en virtud del artículo 3 de la ley,
que señala que este no podrá sujetarse a plazo, condición, modo ni gravamen alguno. Y yo creo que en general todos vamos a entender esto, sobre todo porque ya lo entendimos con respecto al matrimonio. Es decir, que al igual que el matrimonio, no admite modalidades, para que vayamos viendo las cosas que son comunes entre la institución matrimonio y el acuerdo de unión civil o en qué cosas se asemejan. El fin de este acuerdo de unión civil es regular los efectos jurídicos de esta vida afectiva en común. El artículo 1 de la ley nos señala que el propósito de este acuerdo es regular estos efectos jurídicos. Nuevamente, porque a lo que obedece la dictación de esta normativa era regular, preocuparse de los efectos patrimoniales de los vínculos que se habían dado por larga data, que por alguna razón no habían contraído el vínculo matrimonial o porque nuestra legislación no permitía que se pudiera contraer este vínculo matrimonial. La vida afectiva, otra característica en común de las personas que lo celebran, debe ser de carácter estable y permanente. Y en relación a esto, se dice que el establecimiento de una vida en común precisamente exige una cierta estabilidad y proyección en el tiempo, imprescindibles para llevar adelante lo que nosotros entendemos como un proyecto unitario de vida, ¿no? Es decir, un proyecto unitario en una familia, que nosotros veíamos cuando conversábamos de esta institución familia, y que lo veíamos como algo mayor a solamente el contrato de matrimonio, y que es la institución que me da el origen a todo el derecho de familia, y que para algunos también se considera que la familia es la unidad más básica sobre toda la que se construye toda nuestra sociedad, que era algo que veíamos cuando veíamos familia. Y esto también, esta vida afectiva en común de la familia de carácter permanente y estable, también lo encontramos en esta noción nueva del acuerdo de unión civil. Y me gustaría, hay muchos requisitos de validez, impedimentos, prohibiciones, no me gustaría decírselos todos, porque en realidad lo que me interesa es que lo conozcan, pero no tan a profundidad, pero sí quiero que sepan que como requisitos de validez de este acuerdo de unión civil, para nosotros poder contraer este vínculo, los contrayentes deben ser mayores de edad, en virtud del artículo 7 de la ley, deben tener la libre administración de sus bienes y los contrayentes deben haber consentido libre y espontáneamente en celebrarlo. Estas tres características que yo les menciono son muy similares cuando nosotros veíamos los impedimentos y prohibiciones para poder contraer el vínculo de matrimonio. Nosotros conversábamos en su momento cuando hablábamos de la ley de matrimonio civil, esta mayoría de edad, y aquí existe una diferencia importante con lo que veíamos en matrimonio, porque en el matrimonio se permite que pueda contraer el matrimonio las personas que tengan 16 años. Nosotros conversábamos que estas personas debían contar con el debido ascenso, bueno, desde los determinados ascendientes que determina la ley, ¿no? En este caso, en el acuerdo de unión civil, se exige que sean mayores de edad, es decir, sobre los 18 años. Lo que quizá nos debiera dar algún indicio de lo que podría ocurrir con el matrimonio dentro de algún tiempo, cuando nosotros conversábamos sobre esta noción de quiénes podían contraer matrimonio y si verdaderamente una persona de 16, 17 años tiene realmente la conciencia suficiente para entender el vínculo y la importancia que puede tener decidir contraer el vínculo matrimonio. Para el acuerdo de unión civil, entonces, debe tener por lo menos 18 años y nosotros vemos una diferencia con el matrimonio. En cuanto a esta idea de la libre administración de los bienes, los contrayentes del acuerdo de unión civil deben tener la libre administración de sus bienes. No obstante lo anterior, el disipador que se haya en interdicción de administrar lo suyo, lo puede celebrar por sí mismo este acuerdo. Hay una excepción a esta libre administración de los bienes. Y quería hablarles en particular de cómo se celebra este acuerdo de unión civil. Nosotros revisamos cuando veíamos matrimonio, la forma en cómo nosotros podíamos realizar el matrimonio y vimos ciertos trámites que nosotros debíamos realizar ante el registro civil y hablábamos de la manifestación, etc. También este acuerdo de unión civil tiene diligencias previas para la realización. El reglamento de la ley se refiere en su párrafo 2 a estas diligencias previas para la celebración del acuerdo de unión civil, y dispone que en forma previa a la celebración del acuerdo, estos futuros convivientes civiles deben solicitar una hora con cualquier oficial del registro civil, indicando sus nombres, el lugar, día y hora de la celebración.
Y en caso que requieran de asistencia de un intérprete de señas, deben indicarlo, así como también señalar si el acuerdo de unión civil se va a celebrar a través de mandatarios especialmente facultado para ello. Luego está el artículo 5 del reglamento, nos indica que el oficial del registro civil debe exigir a estos futuros contrayentes que se encuentren en las situaciones descritas en los artículos 8 y 9 del reglamento y que acrediten el cumplimiento de los requisitos correspondientes en forma previa a esta celebración del acuerdo. Es decir, también nosotros tenemos en el acuerdo de unión civil diligencias previas al acuerdo y como hablamos de un contrato de carácter solemne, estas deben ser realizadas ante un oficial del registro civil. Todo esto está regulado especialmente en este reglamento especial que se dictó para esta normativa. Entonces, en eso también vemos algún grado de coincidencia con la regulación que nosotros tenemos en Chile de la regulación del contrato de matrimonio. En cuanto a la celebración y a la acta e inscripción de este acuerdo de unión civil, el acuerdo de unión civil se celebra en el Servicio de Registro Civil y Identificación ante cualquier oficial, al igual que el matrimonio, quien levantará acta de todo logrado, la que va a ser firmada por este oficial y por los contrayentes. Esto en virtud del artículo 5 de la ley que regula este acuerdo de unión civil. A diferencia del matrimonio, la ley no requiere la presencia de estos dos testigos hábiles que nosotros conversábamos cuando veíamos matrimonio. La celebración del acuerdo civil o de esta unión civil, al igual que el matrimonio, dígame. Que la interrumpa. Dígame. ¿Puede ser respecto de ello también que, por ejemplo, que era lo que le iba a preguntar en adelante, bajo ninguna circunstancia en el acuerdo de unión civil se podría llevar a cabo sin ser mayor de 18 años? No ¿Tendrá que ver con esto también de los testigos? El hecho de que no me pida los testigos. Podría relacionarse. En realidad, en cuanto al fundamento doctrinario, no se explaya el texto que yo busqué para hacerles clase. Yo creo que se puede relacionar con el hecho de que ya tienen la mayoría de edad. Podría ser que sea en virtud de ello, y que se considera que como se cumplen los requisitos que me pide el acuerdo de unión civil, y estando presente este oficial del registro civil, cumpliéndose esta solemnidad del acto, no sería necesaria la presencia de los testigos hábiles. Y para diferenciarlo, yo creo un poco del matrimonio, porque el matrimonio también, en la generación del matrimonio, en lo tradicional y en lo conservador del concepto, siempre incluyó el concepto de la participación de estos dos testigos hábiles. Quizás yo creo que se ha mantenido a lo largo del tiempo en la institución, y quizás eventualmente también puede ser eliminado el matrimonio. Así como yo creo que también puede que sea eliminado que yo pueda contraer matrimonio teniendo 16 años. Dígame, ¿alguien iba a hablar? Claro. No, eso le decía ya, profe, gracias. Y que claro, igual es un poco, yo siento, ¿cómo decirlo? Está un poco al debe en ese sentido, porque si se pide la mayoría de edad para un acuerdo de unión civil y el matrimonio genera mucho más efecto, debería tener mayor exigencia, creo yo. De hecho, por la forma en que lo puedo terminar, porque el acuerdo de unión civil yo lo puedo terminar de forma unilateral. Y el matrimonio es mucho más difícil de terminar, incluso con el divorcio vinculante. Entonces, claro, absolutamente concuerdo con usted. Lo que yo creo que va a ocurrir, y sobre todo existiendo el acuerdo de unión civil, es que el matrimonio va a evolucionar a que ya no puedan contraerlo personas que tengan 16 años, 17 años, sino que van a tener que tener por lo menos 18 años, y eventualmente también se van a poder terminar de forma unilateral, no con tantos requisitos como los que tenemos ahora. Sería lo más idóneo. Es lo más idóneo, es lo más lógico, yo creo, con respecto a la institución, que era lo que conversábamos hace un rato con Camila, ¿no? Esta idea del matrimonio conservador, institución, que les pongo como ejemplo porque es algo que ustedes no vivieron, pero que yo sí viví cuando realicé mi práctica, a pesar de que ya existía el divorcio vinculante cuando yo estaba realizando mi práctica profesional. Me tocó mucho, dentro de las consultas que me hacían, gente que me decía que no iba a dar la firma para el divorcio en particular. No sé si alguna vez ustedes lo escucharon, porque ustedes son todos más chiquititos en realidad. ¿Han escuchado ese concepto? ¿Yo no le voy a dar la firma de divorcio? Sí, profe, sí, lo he escuchado. Mucho. Yo no le voy a dar divorcio. Es súper como común, y eso es como triste, porque en la realidad
Eso se podía entender cuando nosotros no teníamos divorcio vinculante. Porque ahí, en efecto, uno tenía que pedirle, porque incluso cuando nosotros no teníamos divorcio vinculante y solo teníamos nulidad, debía necesariamente existir acuerdo entre las partes porque tenían que hacer esta ficción legal de mentir, que no vivían en el mismo domicilio, que yo les mencionaba en clases anteriores cuando veíamos matrimonio y cuando veíamos divorcio. Entonces, para que vayamos viendo cómo, y esto puede que le ocurra cuando ustedes estén haciendo su práctica profesional o cuando estén en la clínica jurídica, que creo que también tiene clínica jurídica, probablemente va a llegar gente que les va a decir que no van a dar la firma y ahí ustedes les van a tener que aclarar que lamentablemente eso no es real, ¿no? Y aparte que por qué yo podría tener el derecho de obligar a estar a una persona todavía vinculada conmigo cuando en la realidad ni siquiera compartimos un mismo domicilio. No hay ninguna razón de ser. ¿Qué más les puedo decir sobre esta idea del acto de este acuerdo de unión civil? Ya les indiqué que se puede realizar en cualquier registro civil, ante cualquier oficial, y que no requiere la presencia de los testigos. Esta celebración del acuerdo de unión civil, al igual que el matrimonio, puede efectuarse en la oficina del oficial del registro civil o en el lugar que señalan los contrayentes, porque recuerden que en el caso del matrimonio yo incluso podría pedirle al oficial de registro civil que concurra a un lugar determinado donde yo quiero realizar esta ceremonia de carácter civil, siempre que se halle dentro de este territorio jurisdiccional. Esa regla formal que corre para el matrimonio también nos sirve o es probable en el acuerdo de unión civil en virtud de lo expuesto en el artículo 5 de la ley, de esta ley especial de acuerdo de unión civil. En la celebración, los contrayentes lo que hacen es declarar bajo juramento o promesa, por escrito, oralmente o por lenguaje de señas, acerca del hecho de no encontrarse ligados a un vínculo matrimonial no disuelto o un acuerdo de unión civil vigente. Porque recuerden que en este caso, si bien aquí nuevamente caemos en la como contradicción o la discusión sobre si el acuerdo de unión civil es tan distinto del matrimonio, si nosotros tenemos un acuerdo de unión civil vigente, nosotros no podemos contraer vínculo matrimonial con una tercera persona. Tenemos que dar término a este acuerdo de unión civil. Porque existe como, si bien el legislador no lo explica por qué tiene esta limitación, yo solo puedo celebrar el acto de matrimonio con la misma persona con quien yo tengo este acuerdo de unión civil. Profesora, eso puede darse por el hecho de que se entiende de que ya existe un vínculo y como en Chile la cultura es monogámica, se entiende que no puede haber más, no puede existir más de un vínculo a la vez, Claro, un vínculo afectivo de esa índole. de esa índole como de la familia, de esta institución base que yo les Claro. menciono. Claro, no podría existir más de uno. Entonces, entendiendo si yo ya estoy vinculada en un acuerdo de unión civil, no podría a la vez generar un acuerdo de matrimonio. Pero es que ahí la discusión, que yo creo que es más interesante también de dar, es que, bueno, entonces, ¿para qué creamos el acuerdo de unión civil? Tengamos la institución matrimonio y modernicemos la institución matrimonio, permitiendo que esta institución matrimonio sea más amplia, sea más fácil de terminar, que la puedan contraer personas del mismo sexo, y para qué crear todo este proyecto de ley de acuerdo de unión civil si a la vez lo voy a tener como un impedimento para generar un contrato de matrimonio después. No sé si me entiende. Finalmente es como lo mismo. Estamos hablando del fenómeno familia. Entonces ahí es donde uno ve como incoherencias, creo yo, del sistema jurídico que se deben a, sobre todo en un sistema como el nuestro, que es extremadamente conservador, y de esta noción de la familia, etcétera. Que a todo esto es muy ridículo, porque los mismos que estaban en contra del divorcio vinculante en su momento, que dentro de las amenazas que daban, y yo lo vi, lo presencié, con respecto a la existencia del divorcio en Chile de carácter vinculante, era casi el término de la familia y ya íbamos a destruir la institución familia. Y son los mismos que después que existió el proyecto de divorcio vinculante, lo ocuparon para disolver vínculos matrimoniales que tenían. Entonces, para que veamos cómo se da como esta incoherencia de esta idea conservadora del derecho, pero una vez que uno entrega la herramienta, la ocupan igual. Ya. Y les quiero mencionar también cómo se realiza o cómo el oficial de registro civil va a proceder a la celebración de este acuerdo de unión civil, para que ustedes lo conozcan, o si alguien se nos pregunta, o si alguna vez ustedes incluso quieren entrar a este acuerdo.
En virtud del artículo 10 del reglamento, el oficial del registro civil, para proceder a este acto, lo que hace es solicitar la cédula de identidad a ambos contrayentes o el documento identificatorio respectivo, los cuales en ambos casos deben encontrar vigentes. Debe indicar fecha, hora, lugar y comuna de la celebración. Se debe individualizar al oficial del registro civil y la circunscripción de la oficina. Se debe individualizar a los contrayentes, y en esta individualización de los contrayentes estamos hablando de los nombres, apellidos, domicilio, número de documento de identidad, nacional o extranjero, sexo, estado civil, nacionalidad, fecha de nacimiento, profesión u oficio, es decir, una identificación completa. Después de esto, da lectura a los artículos 1 y 14 de la Ley 20.830, que se refieren a estos pequeños deberes que puede tener el acuerdo de unión civil, como por ejemplo el convivir juntos en un mismo hogar, y el deberse ciertos alimentos y apoyos económicos, y debe dejar constancia de haber consultado a los contrayentes, quienes deben declarar bajo juramento o promesa, por escrito, oralmente o por lenguaje de señas, acerca de los siguientes hechos, y esto finalmente tiene que ver con los requisitos de este acuerdo de unión civil. El no ser entre sí ascendientes o descendientes por consanguinidad o afinidad, ni colaterales por consanguinidad del segundo grado, y esto tiene que ver también con los impedimentos que nosotros teníamos para contraer matrimonio. No pueden encontrarse ligados por un vínculo matrimonial no disuelto o acuerdo de unión civil vigente, es decir, el acuerdo de unión civil no le va a servir a aquellas personas que tienen un matrimonio vigente y que por alguna razón no le han dado término a través de divorcio vinculante, o en su caso, si es posible, anularlo. Y además deben expresar, tener o no la libre administración de sus bienes. Y en caso de tratarse de un disipador que se halla en interdicción de administrar lo suyo, podrá celebrar este acuerdo, pero deberá dejar constancia de esta circunstancia de que no tiene la libre administración de sus bienes en el rubro de observaciones del acuerdo de unión civil. Además, deben ellos indicar si consienten libre y espontáneamente en celebrar este acuerdo de unión civil, y en el caso de la respuesta afirmativa debe dejar constancia en el acto de celebración. Se pueden dar cuenta de los requisitos que yo voy indicando, de las declaraciones que hacen estos, ¿cómo le podría poner?, a las personas que hacen este acuerdo de unión civil, es que se parecen mucho a los requisitos y formalidades que nosotros seguimos en el acto de matrimonio, incluido que incluso se realizan ante el oficial del registro civil en una ceremonia. La única diferencia, al parecer, por lo menos hasta esta parte, es que no me solicita la presencia de los dos testigos. En este mismo acto, también, quienes estén participando de este acuerdo de unión civil deben indicar si van a pactar este régimen de comunidad de bienes a las que se refiere el artículo 15 de la ley. Y recuerden que si nada se dice, en este caso, del acuerdo de unión civil, entendemos que se da la separación de bienes. Que eso sería distinto en el caso del matrimonio, porque en el caso del matrimonio nosotros podemos pactar en el acto del matrimonio separación de bienes o participación en los gananciales, y si nada se dice por parte de los cónyuges, el oficial de registro civil dispone que lo realiza a través de sociedad conyugal, que nosotros lo hemos conversado en clases anteriores, que sería el régimen patrimonial que está vigente cuando las partes nada dicen, a diferencia en este caso del acuerdo de unión civil, donde el caso es si nada se dice por parte de los cónyuges, se entiende que es separación de bienes. Quizá otra diferencia importante que nosotros vemos entonces entre la institución matrimonio y el acuerdo de unión civil es que desde un principio me hace una distinción o se preocupa de lo que ocurre con los patrimonios de los cónyuges y no me da esta posibilidad de ingresar a la sociedad conyugal. Y me gustaría saber como la opinión de los que estén aquí con respecto a eso. ¿Por qué creen ustedes que en el acuerdo de unión civil no me dan la posibilidad de hacer una sociedad conyugal o tener una institución similar a la sociedad conyugal? ¿Por qué será? ¿Por qué será que no se permite una institución similar a la sociedad conyugal en este acuerdo de unión civil? Como profesora no escuché muy bien la pregunta.
¿Por qué será que en el acuerdo de unión civil no me permiten escoger una especie de sociedad conyugal, sino que solamente me llevan a la separación de bienes o, en su caso, a una especie de comunidad? ¿Por qué será que no me da la opción de sociedad conyugal? Esto es un... Profe, Dígame. no sé si estará bien, no creo, pero tendrá que ver a lo mejor con el tema del patrimonio reservado de la mujer que viene en conjunto a la sociedad conyugal, ¿Por qué? por el tema de que está establecido que el patrimonio reservado de la mujer es para cuando ésta está en el matrimonio en sociedad conyugal. Sí, y cuando ejerce como una labor, ¿no?, independiente de su marido. Ya sí, podría ser que pudiera tener que ver con eso, pero ¿se acuerdan cuando nosotros conversábamos de sociedad conyugal? En general, ¿cómo era la opinión de nosotros? ¿Era una buena institución, una mala institución, una institución moderna? ¿Qué decíamos? No es una institución moderna claramente, porque es el marido el que administra los bienes de la sociedad. De la Independiente de que haya un patrimonio reservado de la mujer, es el marido quien se encarga de administrarlo. Incluso los bienes propios de la mujer casada en sociedad conyugal son administrados por este marido, ¿no? Entonces, Exacto, Pero, claramente no es moderno. no es moderno. igual podría complicarse por el hecho de que, como decía Deyanira, donde se da bueno, no sé, el deber de administrar y también el derecho a administrar la sociedad al marido, pero en este caso, como se permite que sean del mismo sexo, ¿cómo van a distinguir? Sí, mira, podría ser, pero también recordemos que en el acuerdo de unión civil también lo pueden contraer personas de distintos sexos. Sí, Claro, pero sí, por esa parte yo digo, ¿cómo podrían distinguir ahí? Ahí se complicaría el tema porque no está regulado. claro, no tendría como regularlo porque en realidad es que también nos lleva a cuestionar la institución matrimonio. Porque Claro. el matrimonio, bueno, ¿por qué? Por la diferencia de sexo tiene que administrar el hombre, ¿no? Y ahí lo podríamos cuestionar más aún la institución matrimonio. De como el jefe tiene que ser el hombre, ¿por qué? ¿No? Esa sería Profesora, la básica. Dígame. puede tener o tiene que ver igual con el hecho de que esta sociedad conyugal se aplica mucho cuando existe, por ejemplo, una disolución del matrimonio, Como una por decisión. cómo cuando se disuelve este vínculo, Ujú. el régimen que va a tener a tratar luego de ello no cabría dentro de la unión civil. Ah, comprendo. Ya el régimen, que una vez que nosotros terminamos o tratamos de liquidar la sociedad conyugal, o como entendemos la sociedad conyugal, se pudiera calzar por este acuerdo de unión civil. Claro. Podría ser. Podría ser. Yo creo que todas las respuestas finalmente son válidas, porque tendríamos que preguntarnos qué es lo que estaba pensando el legislador al momento de redactar la normativa. Yo creo que también busca, entendiendo que es una norma bastante moderna, seguir las tendencias modernas del derecho y abandonar la sociedad conyugal, que es altamente criticable, y sobre todo entendiendo porque fija esta administración de los bienes comunes sociales y de los bienes propios incluso de la mujer casada en sociedad conyugal a la administración de uno de los cónyuges, que en este caso es el marido. Yo creo que el derecho en general está avanzando en esta noción y está dejando estos como resabios patriarcales del derecho. Entonces yo creo que eso en el acuerdo de unión civil, por su propia naturaleza, por la discusión, por el momento histórico en el que se dio, no, ni siquiera se representó la posibilidad de generar o de hacer participar la sociedad conyugal, en los términos en que nosotros lo tenemos. Lo que me da algún indicio positivo, quizá para una modernización del derecho de familia, donde quizá eventualmente se termine con la sociedad conyugal y se cree algún régimen de comunidad, a pesar que el régimen de participación en los gananciales también es una muy buena opción, y en su caso también el de separación de bienes. Yo creo que eventualmente vamos a terminar con la sociedad conyugal. Eso es lo que yo creo, pero eso ya es algo que quizás se va a dar de larga data, espero que no tanto en nuestro derecho. Sería bueno, profe. Sería bueno, porque les comento que muchas veces ocurre que los oficiales de registro civil ni siquiera preguntan y escriben sociedad conyugal. Y las personas después llegan al consultorio y le dicen, bueno, a mí nadie me preguntó. Eso pasa mucho. Mucho, mucho, mucho. Y ellos disponen Sí. y quieren sociedad conyugal. De hecho, creo que se establece algo así como que uno tiene que decir
que el matrimonio no va a estar en sociedad conyugal para que ello se establezca, si nada se dice, se asume que va a ser en sociedad conyugal. Sociedad conyugal, Ni siquiera como usted dice, ni siquiera lo preguntan. y ni siquiera lo pregunta. Entonces, para que veamos la importancia, porque nosotros ya sabemos las consecuencias nocivas que tiene el quedar en sociedad conyugal, y también hay una discusión que se da incluso hasta desde lo sentimental, que hay personas que consideran que si uno no se casa en sociedad conyugal como que no tiene fe en la institución matrimonio. Entonces, es una discusión, porque la gente me dice, claro, pero es que esa es la única donde se produce que los bienes sean sociales, que sean del matrimonio y de ambos, ¿no? Y consideran que la separación de bienes como que inicia el matrimonio como con un pie afuera. No sé si ustedes han escuchado, o alguna persona le ha hecho la mención. No sé. Bueno, yo creo, profe, se conviene de separado de mujeres inteligentes. Incluso de hombres, porque a ellos les sirve en cuanto a la protección Claro, del matrimonio. también. No de una pareja inteligente. La pareja inteligente, porque finalmente es la protección del patrimonio. Entonces, el caso que se persiga, por ejemplo, ustedes estaban viendo insolvencia el semestre pasado, que se persiga la responsabilidad de uno de los cónyuges, porque este se encuentra insolvente, no va a afectar los bienes sociales porque no existen bienes sociales, sino que únicamente los bienes del cónyuge que se encuentra afectado o de la cónyuge que se encuentra afectado. Y eso genera una protección del patrimonio de la familia. En cambio, si nosotros hablamos de la sociedad conyugal y el que está siendo perseguido es el marido, quien es el administrador de esta sociedad, ahí se produce un conflicto mayor, porque podría esta insolvencia económica de esta persona natural afectar a la sociedad conyugal y por ende afectar a la familia. Entonces, la discusión es importante y es relevante y no desnaturaliza la institución del matrimonio ni esta comunidad que uno espera tener en este matrimonio. Y es una decisión inteligente para ambos cónyuges. Ya, y en cuanto a este registro que nosotros hacemos especial de los acuerdos de unión civil y que se lleva ante el mismo registro civil. Este registro civil se encarga de la organización, operación y administración de un registro especial de acuerdos de unión civil. Y a esto se refiere el artículo 6 de la ley 20.830, que es la que regula los acuerdos de unión civil, en el que se deben inscribir, entre otros, los contratos celebrados entre dos personas de igual o de distinto sexo que comparten un hogar con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente en conformidad a la citada ley, es decir, en virtud de esta definición que nosotros dábamos al principio del acuerdo de unión civil. Este registro especial de acuerdos de unión civil es de carácter único y es centralizado, y está conformado por el acta de celebración del acuerdo de unión civil, que se levanta por este oficial del registro civil, y los demás documentos a que se refiere el artículo 10 del reglamento, cuyas inscripciones y anotaciones se practican en forma sistematizada e informática por medios electrónicos. Es decir, el registro civil me lleva este registro especial de acuerdos de unión civil, así como también registra en otro lado los matrimonios, ¿no? Entonces nosotros vemos como un registro paralelo de los acuerdos de unión civil de carácter centralizado, digital, que lleva el registro civil. ¿Cuáles son las inscripciones especiales que nosotros encontramos en este registro especial del acuerdo de unión civil? En este registro, además de las actas de acuerdos de unión civil, nosotros debemos incorporar los acuerdos de unión civil o contratos equivalentes no constitutivos de matrimonio celebrados en el extranjero y los que se hubieran sometido de acuerdo al artículo 12 de la ley 20.830. Los matrimonios celebrados en el extranjero por personas del mismo sexo, los que se encuentran sometidos a las reglas especiales del artículo 12 de la ley. Recuerden que antes de esto, antes de la dictación del acuerdo de unión civil, en Chile, cuando dos personas del mismo sexo contraían matrimonio en otro país donde este vínculo es válido, al llegar a Chile, nuestra legislación no reconocía ningún efecto a ese tipo de acuerdos o ese contrato de matrimonio que se realizó en el extranjero. Actualmente, cuando llegan parejas del mismo sexo a Chile con matrimonios vigentes en el extranjero, en Chile no se les reconoce el carácter de matrimonio, porque el matrimonio todavía sigue siendo un vínculo que solo puede ser realizado entre un hombre y una mujer, pero sí lo reconoce y lo inscribe como un acuerdo de unión civil. Por si alguien les hace la pregunta sobre esta duda que es bastante importante, porque uno de los motivos también para dictar esta ley de acuerdo de unión civil era reconocer todos estos vínculos que se daban en el extranjero, porque muchos países ya a estas alturas reconocen el vínculo matrimonial entre personas del mismo sexo.
nosotros así como vamos a quedar tan atrasados como nos pasó con el divorcio vinculante, donde ya casi todo el mundo existía divorcio vinculante, y nosotros fuimos uno de los últimos estados en regularlo en nuestra legislación de código de familia, en nuestra regulación de la familia en Chile. Y espérenme un poquito porque quisiera decirles una cosa más y terminamos. No voy a terminar hoy día con esto, yo creo que mañana, sí, probablemente mañana voy a terminar con toda esta materia que nosotros hemos revisado de forma sucinta del Acuerdo de Unión Civil, pero hoy día quisiera ver una cosita más, con respecto a los efectos, por lo menos el principio, de los efectos que tiene este Acuerdo de Unión Civil, que nosotros ya conversamos, que tiene varias diferencias centrales con matrimonio, pero a la vez tiene muchas cosas que son similares, que lo veíamos desde un principio, y en cuanto a los efectos, este acuerdo genera efectos para los convivientes civiles, derechos y obligaciones que establece esta ley, y esto en virtud del artículo 2 de la ley. El acuerdo de unión civil produce diversos efectos, algunos de los cuales vamos a desarrollar en esta parte. Por ejemplo, los convivientes civiles son considerados parientes, se adquiere el estado civil de conviviente civil, es decir, cuando yo entro a un acuerdo de unión civil, ya dejo de ser soltero o soltera y me convierto en conviviente civil. Esto también es importante porque también fue muy debatido cuando se estaba tratando el proyecto de ley en el Congreso sobre si esto iba a producir un cambio al estado civil. Se produce parentesco por afinidad, y dentro de las obligaciones y los deberes que me genera este acuerdo de unión civil me habla de esta ayuda mutua, como así también la obligación de contribuir a los gastos de la vida en común. Y otro factor muy importante, otra consecuencia muy importante del acuerdo de unión civil, es la legitimación activa de un conviviente civil en caso de muerte o imposibilidad absoluta de otro conviviente. Cosa que antes de esto, y era algo que nosotros discutíamos el día de ayer, no estaba regulado debidamente, ni estaba permitido incluso, que sucedía con el conviviente, con la persona que no estaba casada, en caso de muerte o imposibilidad absoluta del otro conviviente. E incluso muchas veces se veían afectados porque las decisiones sobre determinados seguros, sobre incluso la participación en este proceso de la muerte de esta pareja, intervenía la familia y no el conviviente o la conviviente por el hecho de no tener un parentesco. Y aquí les pregunto, ¿qué les parece el que se genere parentesco por afinidad por este acuerdo de unión civil? Es importante que se genere este parentesco cuando nosotros pensamos en las motivaciones que tuvo el legislador al dictar la ley de acuerdo de unión civil. Yo creo que sí, que es importante por lo mismo que usted menciona. ¿Ya? Por el tema de que el conviviente muchas veces pasó la mayor parte de su vida con esta persona e incluso la familia nunca se metió, nunca estuvo en muchas ocasiones, y al final terminan decidiendo gente que ni siquiera conocía a la persona que falleció, más que aquellos que sí lo conocían, que es el conviviente que estuvo toda su vida junto a esta persona. Junto a esta persona, ¿no? Y que fue una de las discusiones centrales cuando se tuvo que dictar este acuerdo de unión civil. Es decir, no solamente los efectos patrimoniales, sino también los efectos sentimentales, es decir, que se genera un vínculo de parentesco. ¿Tienen otra opinión sobre esto, sobre esta idea que estábamos viendo ahora? Sobre estos efectos, este efecto de poder tener este parentesco por afinidad. Si mal no recuerdo, ayer cuando conversábamos del matrimonio, no se contemplaba. Claro, y aquí lo vemos como una novedad, ¿no? De que me establece este parentesco por afinidad. Entonces hay una diferencia entre uno y otro, y yo creo que tiene que ver con la modernización del derecho. Claro, igual me parece una buena señal, como dijo Yanir. Es una buena señal y quizá tiene que ver con la misma naturaleza del proyecto de ley, de lo que buscaba generar, o más bien de lo que buscaba generar, no, lo que buscaba reconocer la existencia de una familia que no se encontraba en esta definición del artículo 102 del contrato de matrimonio. Eso es lo que busca reconocer. Entonces ahí se ve
un avance importante en establecer este parentesco por afinidad y establecer también la obligación de ayuda mutua, la obligación de contribuir a esta vida en común, porque esto es lo importante de esta definición del acuerdo de unión civil, y esta legitimación activa del conviviente civil en el caso de muerte o imposibilidad absoluta del otro conviviente, también fue uno de los temas sumamente discutidos y que eran relevantes a la hora de dictar un acuerdo de unión civil. Así que eso, en general creo, ¿tienen alguna otra duda de lo que hemos revisado hasta ahora del acuerdo de unión civil? Profe, Al menos yo no, profe. Dígame. yo encuentro que igual mejoró en cuanto a la situación de la conviviente o el conviviente, en cuanto a que anteriormente, antes de la publicación de esta ley, la persona solamente podía acceder como al testamento, en cuanto usted decía ayer, al cuarto libre de disposición. ¿Sí me Sí, equivoco? la cuarta de libre disposición. Y ahora que está esta ley de acuerdo de unión civil, incluso ya puede ser heredero, y además ahora incluso puede ser tener esta cuarta de mejora incluso. Incluso la cuarta de mejoras y tiene una cuota igual que el cónyuge o la cónyuge. Entonces, eso lo vamos a ver mañana. Mañana estaba dejando los efectos en derecho sucesorio del acuerdo de unión civil. Pero claro, es un avance súper importante en la protección de las personas que viven juntos, de los convivientes civiles. Y sobre todo en cuanto a reconocer estos derechos patrimoniales, incluso en el caso de fallecer uno de los convivientes civiles. Ese es el término que tenemos que ocupar. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra cosa que quieran decir? Yo iba a mencionar solamente el tema de que fue bueno, por una parte, igual que lo tomaran, que cambiara el estado civil. De hecho, varias empresas ya lo están incluyendo. La empresa que yo trabajo, por ejemplo, para ingresar, ya no está la opción de decir soltero o casado, sino que también está conviviente como estado civil, cosa de que eso yo supongo que estuvo harto como realce en la discusión. Mire, de realidad, mira qué bueno que ya incluso ya se está reconociendo y se está incluyendo dentro de incluso cómo lo están operando las empresas. Me parece muy, muy bien. Y se genera ese efecto esperado, por lo menos, del acuerdo de unión civil. Ya, entonces, bueno, muy buena clase, los espero mañana, los espero mañana, y mañana vamos a continuar y vamos a ver fundamentalmente los efectos en derecho sucesorio del acuerdo de unión civil, para que mañana aprovechemos de conversar sobre esto y terminamos de ver esta ley o cualquier duda que ustedes puedan tener sobre esta materia. Ya, chicos, los dejo para que descansen. Chao, profe, que Chao, esté profe. bien. Cuídese. Igual descanse.